Siempre nuestro orgullo se opone a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque muy en lo profundo queremos seguir nuestros propios caminos y no los de Dios. Cuesta trabajo seguir los caminos de Dios porque nuestra mente está afectada por el pecado. Cuando nosotros pecamos se genera maldad, aumenta la rebeldía y el deseo de desafiar a Dios inconscientemente se da. Entonces se convierte nuestra vida en un desafío a Dios constante. Pero, pues, sin lugar a dudas, lo que sembramos cosechamos. La palabra dice que el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces llega el momento en la vida en que todo lo que sembramos empieza a traer los malos frutos y empieza pues el desasosiego, el sufrimiento, la desesperanza, la decepción. Sin embargo, Dios siempre está al pendiente de nuestra vida. Nunca se nos olvide que nadie nos ama más que Dios. Tanto nos amó Dios, no nada más Él nos creó, sino que cuando en nuestro libre albedrío seguimos nuestros propios caminos, decidió enviar a su santo y amado Hijo Jesús para poder arreglar precisamente esta distorsión en la mente del ser humano que había ocasionado el pecado. Entonces, cuando Pablo, en esta segunda epístola de Timoteo, que es la que estamos estudiando, hoy estamos iniciando el capítulo 2, versículo 8, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le hace lo primero que le dice en este pasaje es: acuérdate de Jesucristo. El versículo 8 dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, ¿no? Siempre Dios va a estar presente cuando nosotros lo invocamos a Él, y todo ser humano, por más rebelde que sea, cuando ve la situación difícil, Dios mío, ayúdame, Diosito, sácame de esta, ¿no? Siempre es así. La gente dice, soy ateo, pero en el momento que está en un peligro, invocan el nombre de Dios. ¿Por qué causa? Porque Dios nos formó para ser parte de nuestra vida. Ese fue el objetivo. Crear una creación que pudiera convivir y tener comunión con Él. Pero Dios es un ser santo. Él es veraz. Él no admite el pecado ni la corrupción. ¿Por qué? Porque sabe lo que ocasiona. El mal siempre trae un desequilibrio en todos. Entonces, a lo largo de la historia, desde que Jesucristo vino, pues el Evangelio ha sido atacado, desvirtuado, y han sucedido muchas cosas tratando de desacreditarlo. ¿Precisamente para qué? Para que el ser humano no busque a Dios, o que crea o lo encasille nada más en un lugar de su vida donde solo lo ocupe cuando lo necesite. Pero Pablo aquí le dice a Timoteo que le estaba prácticamente pasando la bandera del Evangelio. Pablo ya sabía que no faltaba mucho para que él fuera reunido con el Señor. Le dice, lo primero que tienes que hacer es siempre tener presente a Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque si tú tienes presente a Dios en tu vida, sus principios van a estar presentes en tu pensamiento y en tus acciones. Cuando se nos dice que leamos la palabra, que la meditemos, que la conozcamos, pasa algo maravilloso. Nos empezamos a dar cuenta de en cuántos errores habíamos vivido. Yo recuerdo, después de mi conversión, que empecé a leer la Biblia, y me di cuenta de que había muchos errores que cometíamos. Muchos errores que cometíamos. Y yo recuerdo, después de mi conversión, que empecé a leer la Biblia, y me di cuenta de que había muchos errores que cometíamos.
me pasé una gran temporada pidiéndole perdón a Dios, porque resultó que todos los conceptos sobre los cuales yo había establecido mi vida y mis experiencias, muchas de ellas justificadas, obviamente, estaban mal. Entonces no es el arrepentimiento y el perdón es necesario para que nuestro orgullo se abata. El orgullo del ser humano es lo que nos lleva a oponernos a Dios y a desafiar a Dios. Todos de alguna manera tenemos orgullo. Generalmente el orgullo está velado. Pero la palabra se encarga de desenmascarar todo lo que hay dentro de nosotros. Por eso en Jeremías dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La piedra representa la dureza del corazón, generada por el mismo pecado. Pero la palabra empieza así a dar como de martillazos en nuestro orgullo, ¿no? Y llega el momento en que por más fuerte que sea o dura que sea la piedra, se va a desmenuzar. Eso es lo que hace la palabra. Entonces, por eso es tan importante en nuestras vidas empezar a conocer la palabra. No en forma superficial, sino en forma profunda. Porque si nosotros no profundizamos, tampoco vamos a profundizar en nuestros problemas generados por el orgullo, en los pecados ocultos que tenemos, que hemos sepultado, que nos angustian tanto que ya ni queremos pensar en ellos. ¿Por qué? Porque todos tenemos una conciencia que está de parte de Dios y nos acusa. En el día del juicio, en Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en la conciencia, escrita en nuestros corazones, dando testimonio a nuestra conciencia y acusándonos o defendiéndonos nuestros razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la conciencia queda grabado todo. Y ahí es precisamente donde se almacena lo que somos realmente. Entonces Dios va a usar esa conciencia. Entonces al ser humano le conviene liberarse de esa mala conciencia. ¿Para qué? Para que pueda tener una relación con Dios. Ahorita toda esta parte que se explicó del Salmo, pues hablaba precisamente de esa relación con Dios. Pero el punto de tener una relación con Dios es el inicio. Recuerden ustedes que el Señor Jesucristo, en Marcos 1:15, dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Es lo primero que Jesús dijo en el Evangelio de Marcos al iniciar su ministerio. Quiere decir que todos de alguna manera podremos anhelar cosas que Dios puede darnos, lo que Dios puede prometernos. Pero nada de esto va a ser una realidad en nuestra vida si no nos arrepentimos y creemos. Dios vino a liberarnos de la esclavitud del pecado. Ese fue su propósito. Vino a liberarnos del destino que le depara a cada persona o a cada ser humano sin Dios en el infierno. Eso es lo que Él vino a hacer. Entonces a todos nos conviene precisamente buscar cómo Dios nos ve. Eso es lo que hace la Biblia. La Biblia es como un espejo que nos muestra cómo somos realmente. Muchas personas solo quieren pasearse por la Biblia, pero a la hora que se trata de enfrentar su vida, a veces se asustan, a veces no quieren porque no quieren abandonar cosas que hacen. Pero si somos honestos, un día vamos a tener que reconocer todos que necesitamos a Dios para todo lo que tú hagas. Entonces, por eso es que Pablo, aquí lo primero que le dice a Timoteo, antes de darle instrucciones, es que se acuerde de la doctrina que él quería que pasara a la posteridad.
El Evangelio, desde que se inició, desde que Jesús vino, recuerden, nada más como aclaración, Evangelio significa buenas nuevas de salvación. Que Dios estaba juzgando en Cristo los pecados de toda la humanidad para que se arrepintieran y Dios los liberara. En pocas palabras eso quiere decir Evangelio, ¿no? Resumido, buenas nuevas de salvación. Eso quiere decir, ¿no? Entonces, una vida que recibe el conocimiento del Evangelio es porque Dios quiere liberarla. Si no, no lo escucharías. El primero que quiere es Dios, nunca se te olvide eso. Dios anhela liberarnos porque sabe las consecuencias de una vida de pecado. La palabra dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Ven ustedes? Entonces no es que tú buscaste a Dios en un tiempo, sino que Dios te buscó a ti y te fue dando un entendimiento claro, ¿no? Él no es culpable de las consecuencias de lo que tú haces, pero sí conoce y Él sabe lo que nos puede liberar. Eso es lo que Él quiere. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo o mi carga. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprenderéis, porque soy manso y humilde de espíritu, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, Dios quiere quitarte el peso que llevas para liberarte. Ahora, tú dirás, bueno, Pablo le está hablando a Timoteo, y Timoteo va a tomar la bandera de seguir continuando el trabajo de Dios de que el Evangelio se pueda perpetuar. Si no fuera algo tan importante, ahorita nosotros ya hubiéramos escuchado todo menos el verdadero Evangelio. ¿Por qué? Se hubiera desvirtuado a través de los tiempos. Pero en forma milagrosa, Dios ha permitido que los principios de la Biblia se conserven a través de los siglos, porque es la palabra de Dios. Es un milagro que la Biblia exista y que podamos tenerla hoy traducida a miles de idiomas, donde casi todo el mundo puede leerla, ¿verdad? Un evento importantísimo que confirmó la pureza y veracidad de cómo se guardaron las cosas fueron los rollos que se encontraron en las cuevas del Qumran. No había diferencias en lo que tú tienes ahora en la Biblia. ¿Ven por qué era tan importante esa encomienda? Porque de que una persona reciba lo que Dios realmente dice, depende su salvación. Hoy en día, como sabemos, hay muchas iglesias que han desvirtuado el Evangelio en mayor o menor grado. ¿Y cuál crees que es cuál crees que sea la consecuencia? La pérdida de las almas. Porque para que tú te puedas salvar necesitas conocer correctamente lo que Dios dice y cómo lo dijo, y el sentido en el que Dios lo dijo. Si hay alguna alteración de esto, la palabra no generaría la convicción que te lleva al arrepentimiento. Recuerda, ni siquiera tú mismo te puedes arrepentir por ti mismo de tus pecados. Todos los hemos justificado, los hemos tratado de olvidar, los hemos sepultado, pero ahí están, nadie te los puede quitar. Ese es el peso y la carga que todos traemos. Unos mayor carga, unos menor carga, de acuerdo a sus hechos. Pero lo importante, cuando Dios se presenta en nuestra vida, es saber que en Él hay perdón. Y que tú puedes tener la seguridad de lo que Dios te ofrece, porque puedes comprar una Biblia y empezar a leerla, ¿verdad? Y entonces vas a saber en forma personal lo que Dios dice. Como yo les decía en el estudio pasado, no se esperen a que otro les diga lo que Dios dice. Dios quiere tener una relación directa contigo. Y si cada uno de nosotros busca a Dios de corazón a través de su palabra y empezamos a seguir su voluntad, vamos a hablar todos el mismo idioma.
Pero el problema viene cuando una persona no quiere seguir la voluntad de Dios. Entonces puede cuestionarla, puede decir, no, eso se escribió para la gente de antes. Pero el que lee la palabra de Dios se da cuenta que es el libro más actual, porque no habla de los cambios humanos a través de las épocas. Entre paréntesis, en Eclesiastés se dice, no hay nada nuevo debajo del sol, aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya. No creas que estás innovando nada. El problema del ser humano estriba en su corazón endurecido por causa del pecado, y las consecuencias no nada más son de la muerte en esta vida, sino son eternas. Entonces era muy importante que Pablo le hiciera este énfasis a Timoteo, porque la palabra de Dios no se le puede confiar a cualquier persona. Una persona tiene que ser probada y demostrar que vive de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Una persona que no vive de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y la enseña, es un neófito. Como dice en la primera carta de Timoteo. Si alguno anhela obispado, que es lo mismo que ser pastor, etc., buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea fiel a Dios, marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos en sujeción, que gobierne bien su hogar, no un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Ven? Entonces, Dios, como yo les decía el otro día, cuando nosotros ya nos arrepentimos y tenemos una relación con Dios, nos da las mismas oportunidades a todos. La diferencia es las personas que son fieles y las que no son fieles. Entonces Dios busca personas fieles. Timoteo ya había sido probado. Timoteo tenía a su abuela y a su madre que le habían presentado prácticamente el Evangelio, todas las Escrituras. Él tenía una formación, tenía principios, pero aún así hay muchas personas que las tienen y no siguen a Dios. Pero él, probablemente con la influencia de Pablo, purificó, limpió su vida y la santificó. Entonces era un elemento idóneo para poder seguir en la generación próxima prácticamente, porque Timoteo es de la segunda generación, la fidelidad del Evangelio, ¿no? Y bueno, Pablo ya había visto muchos problemas, lo vamos a ver más adelante, pero estaba el caso del error de Himeneo y Figelo, que habían dicho, la resurrección ya se efectuó, y confundían a la gente. ¿Por qué? Porque decían, bueno, si ya se efectuó, ¿por qué me quedé? ¿O por qué estoy aquí? ¿O cómo es? No entiendo. Y entonces ya había habido muchas muestras de la alteración de la palabra de Dios, y precisamente por eso Pablo amonesta a Timoteo con tal énfasis, porque un poco de levadura a la larga leuda toda la masa. ¿Ven ustedes? Timoteo pues sabía perfectamente bien que esta situación en la que Pablo lo estaba amonestando era muy importante. Él ya había visto los problemas. Satanás, el eterno opositor a Dios, nunca se queda dormido. Ya está derrotado. Recuerden ustedes, nada más como antecedente, que Dios le dio al ser humano, a Adán, el dominio de la creación. Cuando Adán, después Dios le da la ayuda idónea a Eva, cuando los dos desobedecen, se someten prácticamente al criterio del diablo y automáticamente se someten al diablo. Y si yo, que soy dueño de algo, me hago esclavo de otro, todo lo que es mío pasa a formar parte del otro. Por eso es que el diablo tenía el dominio de la creación, porque al desobedecer a Adán y Eva se sometieron prácticamente a la voz del diablo, a sus insidias, y se hicieron esclavos del diablo. Por eso dice la Biblia que el mundo entero está bajo el poder del maligno, porque entonces el maligno
se ha encargado de desvirtuar el Evangelio, de afectar las mentes, de levantar teorías, etcétera, para que la gente no se fije en Dios. Pero viene Jesucristo, y a diferencia de Adán, viene el postrer Adán, así se le dice a Cristo, y a diferencia del primer Adán, él sí se somete a Dios en todas las cosas. Él obedece en todo, y su obediencia y muerte en la cruz hace que le quite el dominio a Satanás de la creación. Primero, en forma espiritual, que es lo que estamos viviendo, luego en forma plena vendrá en el reino milenario. Entonces ahorita, cuando una persona viene a Cristo, es liberada espiritualmente, que es lo más importante, y cambia su situación y su condición aún en esta vida. Recuerden ustedes que la palabra dice: hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. Al hombre al que Dios da riquezas y bienes y gloria, y nunca le falta de lo que su alma desea. Pero Dios no le da potestad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. En Dios está la capacidad, Él nos da la capacidad de disfrutar o no, y tiene mucho que ver con la libre conciencia, que es de todo lo que se decía hoy en el Salmo, ¿no? Tiene que ver con la limpia conciencia. Entonces, si Timoteo quería llevar a cabo una buena cuenta ante Dios, tenía que saber exactamente por qué Jesús tenía el poder. Y bueno, hoy en el Salmo también se dijo mucho de David, ¿verdad? Y aquí Pablo le dice del linaje de David, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, para establecer la línea mesiánica, ¿sí? Recuerden que la línea mesiánica empezó cuando un hombre llamado Abraham le creyó a Dios. Y dice la Biblia que su fe le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y la promesa que Dios le hizo a Abraham fue que en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Claro que hablaba del Mesías, pero entonces vemos que viene Abraham, viene Isaac, viene Jacob. Y pasa toda la historia del pueblo de Israel, y dentro de esa descendencia viene David. Pero Dios, en especial a David, le ratifica que a través de su descendencia vendría el Mesías Salvador. ¿Ven ustedes? Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, está haciendo mención de que no es cualquier persona que llegó y se hizo Mesías o que por lo bueno que fuera es, sino que Jesús venía de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo a lo preestablecido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces él estaba aquí anclando prácticamente la eficiencia de lo que Jesús hizo, ¿no? Y luego dice que se levantó de los muertos, ¿no? ¿Qué significa que Jesús haya resucitado? Que venció a la muerte. Pero Jesús lo hizo, claro. Pero ¿por qué Pablo se lo enfatiza a Timoteo? Porque es nuestra seguridad. Muchas personas basan la estructura y el futuro de su vida en las cosas de este mundo. Piensan que todo lo que hagan en esta vida y para esta vida es el todo. Y esa es la mentira más grande. Dice la Escritura en Primera de Juan: Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en sus hijos, en su Hijo. El que tiene la vida, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Ahí está. Venimos de paso aquí a definir nuestra eternidad. Y una de las primeras cosas que un ser humano, para poder vivir en esta libertad, es que tiene que cambiar su visión. Pablo dice en el capítulo 15 de Corintios que si en Cristo solo esperamos en esta vida, somos los más dignos de lástima.
pero luego enfatiza, pero Cristo resucitó de los muertos. Primicias de los que vendrán, ¿no? Entonces, él está pasando la bandera a Timoteo, pero también está cambiando su visión con lo que le está diciendo. Muchos de los problemas que tenemos en la vida es precisamente por eso, porque tenemos una visión cortita, de aquí a aquí. Y no es lo mismo tener una visión cortita que tener una visión eterna, como es Dios, ¿no? Vemos, por ejemplo, que este mundo está organizado por presidentes, secretarios, súbditos, etc. Y mientras más sea el puesto importante que tú ocupes, tienes que tener mayor visión, ¿no? Un presidente no puede hacer todo lo que hace un pueblo. Necesita de súbditos que sean guiados por él, y estos súbditos a la vez tienen súbditos, y así sucesivamente, para que se cumpla un objetivo, por ejemplo, como nación. No. ¿Qué pasa si un presidente no tiene esta mentalidad? Lleva a la nación al caos. Ya lo estamos viendo con el país vecino, ¿no? Entonces, si no hay visión, por ejemplo, en el caso del Evangelio, que es lo más importante, ¿cómo se puede cómo va a poder perseverar o cómo va a poder mantenerse puro y limpio como es la misma palabra de Dios? No se podría hacer. Si por Satanás fuera, ya el Evangelio ni existiría. Por eso es cuando los hombres dejan los caminos de Dios, pues cada día la maldad se va más desarrollando, porque crece el egoísmo, crece el orgullo, crece el desafío a Dios, y al rato dicen, ¿Dios? ¿Cuál Dios? Yo soy Dios. Eso quiso hacer el diablo. Eso hizo Nabucodonosor cuando fue advertido por Daniel, oye, esto que te está sucediendo es un aviso. Redime tus pecados con justicia, quizás te sea prolongado el tiempo del juicio, porque Dios ya determinó un juicio como a ti. Y recuerden que Nabucodonosor tuvo bajo su dominio todos los reinos del mundo antiguo. Bien, por eso es la cabeza de oro en el libro de Daniel. Y como al año que Nabucodonosor dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Y todo lo que yo he logrado con mi sabiduría, en ese momento se oye una voz del cielo y lo mandan a vivir como bestia 7 años. Ni siquiera se tenía ropa, como bestia en el aire, mojado por el rocío del cielo y las lluvias, hasta que reconozcas que el reino gobierna, que el reino de los cielos gobierna. ¿Qué 7 años? Un periodo de tiempo, ¿sí? A veces Dios habla de un periodo de tiempo como diciendo, es el tiempo que yo voy a hacer un trabajo. En Israel, los 40 años que estuvo en el desierto, fue el tiempo en que Dios cambió la mente de la generación que salió de Egipto con la mente de esclavo a la nueva generación que tenía que tener la mente de Dios prácticamente. Esos 40 años representan para nosotros nuestra vida. Esta vida es el tiempo en que nosotros tenemos que pasar de nuestra manera de pensar, de vivir en la esclavitud del pecado, a vivir en la libertad de un hijo de Dios, dándole la honra, la gloria a Dios y obedeciendo la voluntad de Dios. ¿Ven ustedes? Entonces, qué importante es que Jesús se haya levantado de los muertos, que nos haya confirmado que hay una vida eterna, porque si Él resucitó porque venció al pecado, todo aquel que ponga su fe en Cristo automáticamente vence al pecado con su debido arrepentimiento, por supuesto. Automáticamente vence en Cristo y dirás, oye, pero yo ya me convertí y sigo pecando. Pero ya, cuando una persona acepta a Cristo, les voy a recordar, todos sus pecados pasados y presentes y futuros quedaron en la cruz, clavados, por decirlo de alguna manera, y Dios ya siempre nos ve justos a través de la justicia de Cristo. Si tú, como ser humano, tienes angustia por algo que sabes que haces y tratas de razonarlo o justificarlo y encuentras unas razones a tu mente lógicas, nunca vas a ser liberado, porque la conciencia que todos tenemos fue puesta
por Dios en nosotros. El único que nos puede liberar de la mala conciencia es, les repito este versículo de Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, el 29, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. A partir de que tú realmente pones tu vida en las manos de Dios, Él lleva tus cargas. No importa los problemas que tú enfrentes hacia el futuro, Dios va a llevar tus cargas, ¿no? Todos tenemos cargas, todos tenemos cosas que hacer. Es como si tú estás cargando un bulto muy pesado y ya no puedes. Y ves a alguien que pasa por ahí muy fuerte, oye, ayúdame, ¿no? Y te ayuda y dices, ya no podía, ¿no? Así es eso. Jesús quiere llevar tus cargas, pero solo las va a llevar cuando tú te arrepientas y Él te perdone. Ahora, ¿Dios lo hizo complicado? No. Todos hemos pecado, todos estamos condenados, todos estamos bajo el juicio de Dios. Eso dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. No hay ni siquiera uno bueno. No hay bueno, ni siquiera uno. Todos pecamos. Todos merecemos estar separados de Dios porque Dios es un ser santo. ¿Cómo puede tener comunión la luz con las tinieblas? No es posible. ¿Cómo puede mudar el etíope su piel si es oscuro? ¿No? Mudar el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también vosotros. No podéis hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Tiene que cambiar tu mente. Y eso es precisamente cuando venimos a Cristo, en la regeneración, que Él cambia nuestra mente. Por eso es que cuando una persona se dice creyente y su mente no cambia, lo más probable es que no esté en Cristo. No puede ver como Dios ve. ¿Por qué no puede ver? En Juan 4:24 dice la palabra, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Dios es un ser espiritual. Nadie puede adorarlo si no es en espíritu y en verdad. Pero nosotros, todos los seres humanos, por causa del pecado, estamos muertos delante de Dios. Recuerden ustedes que la palabra muerte significa separación. Cuando tú mueres, te separas de esta vida, por eso te moriste. Cuando Dios nos ve como muertos, es que estamos separados de Él por causa del pecado. Porque no puede haber comunión, reitero, de la luz con las tinieblas. No puede haber concordia de Cristo con Belial. No puede haber parte del creyente con el incrédulo. Tienen una mente diferente. Porque esto pasa cuando tú te arrepientes. No nada más Dios te perdona todos los pecados, sino que además te da luz. Por eso entra el Espíritu Santo en tu corazón. Y además te da la mente de Cristo. Por tanto, una persona que no ha sido regenerada, no ha nacido de nuevo, no tiene ni la mente de Cristo, ni tiene la luz del Espíritu Santo, que es el traductor de la Biblia. ¿Quién puede ser el mejor traductor de la palabra sino el que la hizo? ¿No? Porque ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca los santos hombres de Dios hablaron por su propia cuenta, sino fueron inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Esa es 1 Pedro 1:20. Por tanto, quien hizo la Biblia no fueron las personas y a cada uno se le ocurrió. ¿Cómo puede ser posible que haya tantos escritores en diferentes épocas y haya una armonía y una unidad tal en la palabra de Dios? Solo hay una mente que la creó, la mente maestra, que es la mente de Dios. Por eso, muchos que no quieren seguir la voluntad de Dios, lo primero que niegan es la veracidad de la Biblia. Entonces volvemos a Timoteo. Si tú no preservas la integridad y pureza de la palabra de Dios, se va a perder.
A Dios no le interesan las multitudes, le interesa la gente que lo obedezca. Pero la misma palabra dice, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Todo el mundo está bajo el maligno y por eso nadie lo entiende y por eso critican al que tiene fe. Los más critican a los menos. Pero Dios un día le dice, tú eres pequeño en el libro de Apocalipsis, ¿no? Pero tienes poca fuerza, pero yo te he abierto una puerta que nadie puede cerrar, ¿no? Al que es fiel, Dios lo usa. Y es lo que Pablo pretendía que Timoteo entendiera y viviera. Ya era un buen creyente, ya había sido probado, pero tenía que tener una raíz verdadera en su sistema de pensamiento. Porque si no, el engaño del diablo es tan sutil que es muy difícil que alguien escape de él. Y les voy a explicar por qué. Tú me dirás, es que yo no soy un tonto. No escapas de él porque tu mente está condicionada de acuerdo a lo que el diablo te ha enseñado. Desde que tú tienes uso de razón y hasta de antes, has sido bombardeado con mentiras del diablo. Todo lo que tú ves en este mundo habla de falsedad. Te amo. Todo el mundo se dice te amo. Aman, pero para nada, ¿no? Oye, cuídate. Cuídate porque yo no te voy a cuidar. ¿A poco no se dicen, no, cuídate? Sí. Y a mí me viene a la mente, sí, pues sí, porque yo no te voy a cuidar, ¿no? Cada uno vive en su propio egoísmo. Cada uno vive para sí. Pero en cambio Dios, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que Dios ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios sí se dio por nosotros. Ese es el amor de Dios. No que Dios es tan bueno que va a perdonar al último a todos porque es muy bueno. No. Si Dios perdonara a las personas sin que se arrepientan, corromperían el cielo. Así volvemos de Jeremías, ¿no? Mudará el etíope en su piel y el leopardo sus manchas. Así vosotros no podéis hacer el bien estando habituados a hacer el mal, ¿no? Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad. Ese me parece que está en Eclesiastés. No me acuerdo ahorita bien, ¿no? Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. Si Dios no hiciera lo que hizo y perdonara a todas las personas, corromperíamos el cielo. Este sería el cielo, la tierra llena de envidias, guerras, traiciones, engaños, robos, hurtos, fraudes. Es este mundo, ¿a poco no es cierto? Solo prende la televisión, ve las noticias. Ese es el fruto de lo que el diablo ha sembrado. En cambio, tú tienes que pensar, tiene que haber algo diferente, pues lo hay. Es Dios. Que si vas a Él, Él te perdona. Y si vas a Él, Él te libera. Y si lo buscas, cada día te irá liberando más y más, ¿no? Y luego Pablo dice, conforme a mi evangelio. No es que el evangelio fuera de Pablo, sino que él había sido un ministro de Dios, acreditado para producir el evangelio. Recuerden que a Pablo no le fue revelado el evangelio por hombres, fue Dios mismo. Él dice, conozco a un hombre, si en el espíritu no lo sé, si en el cuerpo no lo fue, que fue llevado al tercer cielo, al paraíso de Dios, donde le fueron reveladas cosas inefables que al hombre no le está permitido expresar. Pablo recibió la revelación directa de Dios. Ahora dirás, ¡ay, qué privilegiado es Pablo! Ponte a leer la Biblia y vas a recibir la revelación directa de Dios. Eso es lo maravilloso de la palabra de Dios. Es un libro vivo, es un libro espiritual, y estamos hablando de que Dios es un ser espiritual, y los que le adoran solo le pueden adorar en forma espiritual.
¿Y cuál es la manera como lo puedes adorar verdaderamente? Conociendo su palabra y siguiéndola, volviéndote un ser espiritual, que es cuando renaces, y entonces vas a tener la mente de Cristo, vas a poder tener comunión con tu Dios. Le vas a decir pecado a lo que Él llama pecado. A lo mejor pecas, pero te vas a arrepentir. A lo mejor te rebelas contra Dios, pero Dios te va a mostrar tu rebelión y te vas a arrepentir. Por eso todos experimentamos pruebas en esta vida. No hay quien no. Y las pruebas, muchas veces Dios las permite con el objetivo de que veamos cuánto le necesitamos a Él. Porque si no, no sería prueba. Si tú tienes un problema y tú dices, yo lo controlo, ¿dónde está la prueba? No hay. Pero Dios nos lleva a circunstancias, seamos quien seamos, nos lleva a circunstancias en las cuales tenemos que depender de Él, para que Él manifieste su poder. Eso es lo que Pablo le estaba expresando a Timoteo. Si tú no sigues estos principios, vas a transmitir un evangelio falso. Si tú te sometes a las presiones de este mundo, ¿no? Digo, hoy podemos ver cuántos apoyan la corriente homosexual. Entonces, porque son muchos los que la apoyan, ¿sí está bien? ¿Verdad que no? La palabra de Dios dice que Dios destruya, que la nación debe destruir a los sodomitas. Sodomitas porque eran de Sodoma y de Gomorra. Esa es la característica que ellos tenían. ¿Y cuál fue el fin de estas ciudades, de estas 4 ciudades? Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín. Y estaba también Luz, que por la intercesión de Lot Dios la perdonó. Pero las destruyó porque este problema tenían. Cuando llegaron los ángeles, toda la ciudad se reúne. Déjanos conocer a los ángeles. El sentido de la palabra conocer es tener relaciones sexuales. Entonces, porque todo el mundo dice mentiras, entonces la mentira está bien. Porque todo el mundo engaña, entonces el engaño está bien. Porque todo el mundo usa la palabra amor con superficialidad, está bien. De hecho, nosotros pagamos el precio de eso. Creemos las mentiras del amor y caemos en trampas que nos llevan al desastre, ¿no? No. Dios demuestra lo que es el amor. Darse. Dios amó y dio a su Hijo. Por tanto, el que conozca el amor va a darse. Así de simple. El que no lo conoce solo vive egoístamente y usa términos sin siquiera conocer ni por mucho el significado, ¿no? Entonces no hay quien se escape. Todos los que violan la palabra de Dios niegan la veracidad de Dios. Y claro, ¿por qué el mundo antiguo trató de desacreditar a Jesús y trató de desacreditar a los falsos profetas del Antiguo Testamento, etcétera? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no hallaba cabida en sus corazones. Entonces la pregunta para ti es, ¿la palabra de Dios haya cabida en tu corazón? ¿Qué significa que haya cabida en tu corazón? Que la crees y la vas a seguir. Eso significa que haya cabida en tu corazón. Si tú la conoces, la razonas y dices, ¡ay, qué bonito! Pero sales de aquí y sigues haciendo lo que te da la gana, ignorando la voluntad de Dios, la palabra de Dios no haya cabida en tu corazón. ¿No? Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Por qué Dios lo dice en una frase tan corta? No necesita adornarla con nada porque es veraz. Es lo primero que tenemos que creer para ir a Dios con confianza. Que Dios es veraz. Que es un juez justo, sí, pero también es un ser misericordioso y clemente. Tardo para la ira y grande en misericordia. Su misericordia es lo que hace que Él nos lleve al arrepentimiento. El único que nos puede dar el arrepentimiento verdadero es Dios. A lo mejor tú estás lucha por arrepentirte y es más simple de lo que tú crees. Más simple. Señor, quiero arrepentir, quiero creer. Dame el arrepentimiento, dame la fe. ¿Tú crees que Dios te la va a negar? Ya todo el trabajo lo hizo Él en la cruz. Él hizo todo por ti.
No tenías que hacer nada tú. Si tú dices, no, es que yo tenía que haber hecho algo, ya caíste en la trampa del diablo. Porque la salvación es por gracia. ¿Qué dice en Efesios 2:8-9? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don, un regalo de Dios. No por obras, o traduciéndolo de otra manera, no por las obras que tú hagas o quieras hacer o hayas hecho buenas. No, para que nadie se gloríe. La gloria solo le pertenece a Dios porque Él lo hizo todo. Te dio la vida, te formó, te ha sustentado, te hace tener entendimiento de tu condición espiritual, te da los medios necesarios para que te arrepientas, te da, cuando dispones tu corazón, te da la fe para que creas en su Hijo y te hace su Hijo. Y una vez que te hace su Hijo, nueva criatura eres. ¿No? Les voy a decir el versículo, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Quién no quiere que todas esas cosas del pasado que te causan angustia, dolor, sufrimiento, Dios te diga, mira, ya quedó sepultado, cubierto con la sangre de Cristo, yo ya no lo veo? Y si Dios ya no te juzga, ¿quién eres tú para juzgarte a ti? Si el que tiene la más grande moral es Dios. Si Dios en Cristo te perdona, ¿quién eres tú para no perdonarte a ti mismo? ¿Te das cuenta? Pero si tú te perdonas a ti mismo o pretendes hacerlo sin Dios, claro que nunca vas a poder. Porque lo único que te puede limpiar de la mala conciencia producida por el pecado es Dios. Por tanto, si tú apropias el perdón de Dios, ya eres liberado para siempre. Y ya de Dios va a depender tu transformación. He ahí que debe llevar implícito el arrepentimiento. Verdaderamente yo quiero que tú dirijas mi vida, Dios. ¿Estás preparado para hacerlo? ¿O todavía te quieres guardar cositas de ti? Dios es todo o nada. Así de simple. Te lo voy a decir en versículo. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Es lo que Dios te está diciendo. Por tanto, a Dios no lo vas a engañar. O vas con todo tu corazón o no pasa nada. Pero para que vayas con todo tu corazón, necesitas realmente creer en Él, confiar en su amor. Por eso es tan importante este tipo de estudios, porque nos demuestran quién es Dios y qué es lo que Él quiere. Él sí es amor, pero su amor está expresado en Cristo. La liberación está expresada en Cristo. El perdón está expresado en Cristo. La remisión de tus pecados está expresada en Cristo. Las buenas obras que Él preparó de antes de la fundación del mundo para que andes en ellas, está expresada en Cristo. Eso es lo que Timoteo tenía que transmitir, pero lo tenía que vivir primero. Por eso Pablo le hace esta exhortación. Y es como si Pablo les estuviera hablando, y no fue Pablo, fue el Espíritu Santo a Timoteo. Una persona que se sienta a predicar un mensaje que verdaderamente depende de Dios, es el Espíritu Santo el que habla, no es la persona. ¿Quién puede convencer de estas cosas como ser humano a otro? Nadie. El único que nos puede convencer es Dios. Y el convencimiento inicia en la medida en que tú vas doblegando tu corazón y reconociendo que lo que Dios dice es correcto. Recuerden, una de las características de su ser es que Dios es verdadero y veraz. No miente. La palabra dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Por qué Dios no miente? Vamos a razonarlo. Por una sola razón. Porque nunca se equivoca. ¿Por qué tú usas la mentira? Para tapar tus errores. ¿A poco no es cierto? Esa es la realidad. Y entonces, si Dios no se equivoca, ¿por qué iba a mentir? Si Dios es omnisciente, que todo lo sabe y todo lo conoce, ¿por qué iba a inventar otra cosa diferente si el más alto pensamiento, al grado más alto, al término del infinito, lo tiene Dios? ¿Cómo el hombre, creación de Dios, se puede poner a pelear con su creador?
He ahí la insensatez del ser humano y por eso este mundo está como está. Entonces, no, la tecnología ya nos llevan a otra dimensión, la unión de nosotros es lo que va a producir un mundo perfecto. Y vemos al mundo perfecto muriéndose de hambre, lleno de guerras, asesinatos, secuestros, drogadicción, y el hombre renegando de cómo Dios lo hizo. ¿Por qué me hiciste hombre? ¿Por qué me hiciste mujer? Si yo estaba muy bien aquí. Eso no es más que rebeldía a Dios. Si muchos de estas personas lo entendieran, quizá Dios les daría el arrepentimiento. Ahora, es muy fácil ver en los demás la rebeldía, pero verla en ti mismo, al grado de poder reconocerlo, eso sí que es difícil. Decirle a Dios, Dios, toda mi vida ha sido un error. ¿De qué tienes que enorgullecerte? ¿Sabes una cosa? Si la perfección se pudiera lograr por el esfuerzo del ser humano, jamás habría venido el Señor Jesucristo. Entonces, ¿de qué crees que hay algo bueno en ti como para que Dios te perdone? Por ejemplo, no hay nada bueno en ti. No hay obras que tú hagas que puedan redimir tu pecado que tiene consecuencias infinitas. Es la cruz, donde el que nunca pecó, el que no merecía morir, tomó tu lugar. Ese es lo único que puede satisfacer la justicia de Dios y de hecho la satisfizo. Jesús satisfizo la justicia de Dios. Por tanto, solo el que se arrepiente y crea en Jesús va a ser así. Y Timoteo es lo que tenía que transmitir. No era muy complicado. Lo complicado era todo lo que el mundo sin Dios va a armar por el diablo. Lo complicado de la mente es todo lo que tú ideas en tu mente para corregir, nada más porque no quieres decir perdón. Recuerden, ¿cuál es la distancia más corta entre dos puntos? La recta, claro. Así es el arrepentimiento. Es la distancia más corta para ser redimido. Pero ¿qué hacemos nosotros? Le damos la vuelta y le damos la vuelta porque muy en lo profundo no queremos hacer la voluntad de Dios. Y si no la queremos hacer, entonces confirmamos lo que Dios dice, que nuestra mente está pervertida, que vemos las cosas al revés. Acuérdense siempre, la mente invertida. Vemos las cosas al revés. Por eso el apóstol Juan en la primera carta de Juan 2:15 y 16 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué quiere decir este versículo? Que el mundo está en contra de Dios. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, entendamos muy claramente esto. Dios hizo el mundo y todo lo que hay, ¿verdad? Lo hizo para que disfrutáramos de su creación. ¿Qué lo enturbió? El pecado. El pecado afectó la creación, por eso hay un versículo de Pablo que dice: la creación misma gime a una, esperando la liberación de los hijos de Dios. Por ahí hay un corte donde muchos pajaritos están cantando y dicen: es que están esperando ya la liberación porque están gimiendo. ¿Qué ha hecho el hombre con la creación? Ha destruido este mundo. Muchos de los problemas que tenemos es por lo que el ser humano ha hecho. Entonces, amar al mundo es amar al pecado. Es ir en contra de Dios. Y Pablo quería que Timoteo se guardara de esto. Y quiere que nosotros nos guardemos de estas cosas. Porque si tú amas al mundo, entonces claramente dice: el amor del Padre no está en él.
Ahora, ¿tú puedes cambiar por ti mismo? Claro que no. Pero la Escritura, y reitero, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando tú realmente te arrepientes, Dios te hace otra persona diferente. Si tú dices que tienes a Cristo y han pasado los años, los meses y los días y no has cambiado, Dios no está actuando en ti, no eres salvo. Porque el corazón que Dios entra, lo transforma. A la mente que Dios cambia por la mente de Cristo, le da una perspectiva diferente de la vida y de las cosas. Así de simple. Por eso al creyente le es más fácil arrepentirse. Siempre el arrepentimiento va a hacer que luches contra tu orgullo, claro. Va a ser necesario luchar contra el orgullo cada día en los errores que cometes para mantenerlo abajo, ¿no? Como dice el orgullo es el único mal que ¿qué? ¿Para ti? ¿Cómo dice? Sí, el orgullo es lo único que si no te lo tragas, ¿qué haces? Te intoxica. El orgullo es lo único que si no te lo tragas, te intoxica. ¿No? O sea, tienes que humillarte. La palabra de Dios dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5, 6, 7. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Humillarse significa decirle a Dios, tú tienes razón, yo estoy mal. Si tú llegas con Dios y dices, yo tengo razón, ok, eres partidario del diablo, porque eso es lo que el diablo siempre ha pensado. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Qué dijo Jesús del diablo? Le dice a los fariseos que se ufanaban de grandes creyentes, le dice, sí, pues vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Y este mundo cómo está? Lleno de mentiras. Entonces, ¿bajo quién está el mundo? Bajo el diablo, que es mentiroso y padre de mentira. ¿Ven ustedes? Entonces tú tienes que decirle a Dios, Señor, yo estoy mal, tú estás bien. Y no lo vas a decir como para darle por su lado, sino es la realidad. Si tú se lo dices y no lo sientes, bueno, estás en la mentira del diablo. ¿Cuántas cosas decimos que no sentimos? Estamos diciendo mentiras. ¿No la gente dice que hay mentiras piadosas? Y Jesús no dijo, no digas mentiras más que piadosas. No dijo eso. Dijo, no mentirás. ¿No? Entonces ahí viene el grado de corrupción del hombre. Empieza a condonar cosas, a minimizar los mandamientos de Dios y ve el resultado: vidas destruidas, sociedades destruidas, mundo en caos. ¿Quién puede decir que este mundo no está en caos? Nadie, ¿no? Solo un loco lo podría decir. Entonces, ese es el fruto. Este es el fruto de la vida del hombre sin Dios. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que anhelemos una vida diferente. El que va a estar en el cielo es que él anhela una vida diferente. Y es lo que Pablo le encomienda a Timoteo. Tú tienes que vivir en la verdad y predicar la verdad, no importa las consecuencias que tú vivas. Y eso es lo que vamos a ver en el próximo estudio. Padre bendito, gracias Padre por este mensaje del día de hoy, que incluye los salmos tan importantes, estas peticiones y razonamientos que hay en los salmos, vivencias. También gracias Padre por tu palabra, porque pues nos ubica en nuestra condición verdadera. Y sabemos Padre que tú quieres tener misericordia de todos los que estamos aquí, y por eso permitiste que oyésemos este mensaje. Gracias a Dios por la luz de tu palabra que nos ubica y nos hace vernos como tú nos ves. Pero gracias también por tu misericordia dada a través de Jesucristo, que nos libera del juicio de la ira eterna y nos lleva al reino de tu amado Hijo. Señor,
Tú solo quieres compartir tu amor y tu ser con tu creación. Así que, Padre, llévanos a confiar en ti plenamente, sabiendo que el verdadero gozo y la felicidad de nuestras vidas está en una entrega total a ti y a tu voluntad, porque sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Señor, no queremos dejar de pedirte por Ernesto. Ya está en el punto de que probablemente lo operan, ya le van a hacer ciertos análisis. Tú sigue derramando tu gracia, Padre, para que se lleve a cabo este propósito en él. Pero más allá de la operación, cosa que ponemos en tus manos, que se cumpla tu trabajo en su ser para que él pueda establecer una plena confianza en ti, pueda descansar en tu poder y en tu amor. Señor, guárdanos en salud, lleva a cada uno con bien a su hogar. Y Padre, guárdanos de todo mal. Sabemos que vivimos en un mundo lleno de maldad. Tú, Señor, manda a tus ángeles a que nos cuiden y nos mantengan, Señor, libres de la influencia de esta perversa generación. Y llévanos al reino de tu amado Hijo. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Muy buenos días. Pues vamos a seguir viendo el Salmo que empezamos la semana pasada. Así se oye mejor, ¿verdad? No tan... ¿Sí se oye mejor? Ponérmelo acá. ¿Sí, verdad? Ahí está mejor, porque si no luego se oye así. Ok, gracias. Ok, gracias. Bueno, pues habíamos terminado de ver el versículo porque mejor es tu misericordia que la vida, ¿no? Y habíamos hablado que así como el rey David había pasado muchos peligros en su vida. Sin embargo, siempre había podido ver la misericordia de Dios reflejada en todos los aspectos de su vida. Y fíjate qué comparación. Habíamos hablado de que, como dice el proverbio, el hombre dará todo lo que tiene por su vida. Sin duda alguna, para la mayoría de los hombres, la vida es muy valiosa. Su vida es muy valiosa, ¿no? Es un instinto natural. Sin embargo, aquí David dice, mejor es tu misericordia. Y mejor es, a pesar de vivir en peligro de muerte, pero tener la misericordia. Yo creo que algunos de los mártires o de los cristianos que han sido perseguidos han tenido esto en mente. Porque ellos podrían renunciar a su Dios. De hecho, en la Inquisición, en los tribunales que se hicieron contra ellos, dijeron, renuncia a tu predicación, renuncia a lo que tú estás diciendo, ¿no? Pero ellos entendían que era mejor morir en la misericordia de Dios que vivir apartado de la misericordia de Dios. Y aquí podemos ver cómo David, a pesar de que estaba siendo perseguido y estaba en peligro de muerte, de todas formas él estaba en una situación mucho mejor que la de su hijo Absalón, que él tenía todos los placeres del palacio, pero sin embargo que estaba en contra de la voluntad de Dios y que pronto vendría su final. Ajá. Entonces, ahora, David, ¿qué dice el versículo 4? Lo voy a leer y después le voy a pedir a alguien que lea los demás. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. David había aprendido a alabar a Dios en todo momento, a depender de Dios en todo momento en su vida. Así que él había hecho esto de un hábito en los tiempos buenos y en los tiempos malos, en las cosas importantes y en las cosas triviales. La otra vez estaba pidiendo en mi trabajo por varias cosas durante el día para que Dios me fuera respondiendo, y había ese
No sé si han tenido esa vocecita en la mente, ay, por esto vas a molestar a Dios. Ay, qué ridículo, ¿qué no lo puedes resolver tú? Sí, seguramente hay muchas cosas que puedo resolver yo. Pero yo no quiero hacer a un lado a Dios de mi vida. Y yo no quiero llevar la gloria, sino más bien que Dios tenga la gloria. Pero además de esto, yo quiero aprender a depender de Dios en todo momento. Si tú y yo aprendemos a depender de Dios en las cosas chicas, las vamos a aprender en las cosas grandes. Ahora déjame decirte que últimamente Dios me ha estado probando también y probando mi paciencia. A veces sinceramente no he salido bien librado. Pero qué importante es saber y entender todo esto. Vamos a alabar a Dios, sí, en las cosas buenas, pero también vamos a alabar a Dios en las cosas contrarias. Y no porque sea un voto o una imposición, sino porque esto va a hablar de la confianza que tenemos en Él. Y David tenía una profunda confianza en Dios. Así que en mi vida, dice, me encanta cómo dice, así te bendeciré en mi vida. O sea, esto te habla de que en toda mi vida te voy a bendecir, pero también te voy a bendecir y te voy a alabar no importando qué situación atraviese. Te voy a alabar estando en el palacio o te voy a alabar estando en la cueva. Y verdaderamente eso se me hace una declaración que no habíamos visto precisamente la semana pasada. Y en tu nombre alzaré mis manos, en tu nombre, no en el nombre de las circunstancias, ¿verdad? ¿Saben qué se me hace algo muy difícil? Alabar a Dios antes de que te responda. Generalmente muchas veces alabamos a Dios cuando nos responde. Y es bueno. Pero ¿tú has alabado a Dios antes de que te responda? ¿Sabes qué? Es importante hacerlo. Si lo haces, qué bueno. Es importante irlo haciendo, ¿sí? Quizás estás ratificando tu confianza ahí. Exactamente. Y sabes que en el nombre del Señor, como en el Nuevo Testamento se nos habla de en el nombre de nuestro Señor Jesús pidamos todas las cosas. Pedro, podemos criticar muchas veces a Pedro de intempestivo, ¿no? Y de cómo, como decimos coloquialmente, a la hora de la hora se rajó, ¿no? Pero, sin embargo, Pedro tenía de repente unas confesiones impresionantes, ¿no? Y una de ellas fue en el inicio de su caminar con Jesús, cuando él estaba haciendo lo que sabía hacer. Todos los días, como lo sabía hacer, sabía que tenía que ir a pescar de madrugada o en la noche más bien, porque era el mejor lugar en donde estaban los peces. Sabía el lugar donde tenía que echar la red. Sus años de experiencia se lo decían. Y, sin embargo, a pesar de su experiencia y sus habilidades, llegó con sus amigos al puerto con sus redes vacías. Y entonces Jesús predicó en la barca y le dijo: boga mar adentro y echa las redes. Y Pedro le dijo primero algo como que yo creo que todo mundo le hubiéramos dicho: ay, Señor, tú eres, no sé si él sabía que era carpintero, tú eres carpintero, yo soy pescador, ¿no? Déjame que yo haga, yo sé qué es lo que hago, ¿no? O sea, toda la noche hemos pescado, hemos tratado y no hemos pescado nada. Sin embargo, me impresiona esta: pero en tu nombre echaré las redes. Y eso se parece mucho: en tu nombre alzaré mis manos. Dios, a lo mejor tú ves a tu alrededor y no ves nada en un principio por la cual le tengas que alabar a Dios. Es que estoy sumido en un problema, puedes decir, y no veo nada, ¿por qué voy a bendecir a Dios, no? Pero dice: pero en tu nombre te voy a bendecir, en tu nombre te voy a dar gracias, en tu nombre sé que voy a salir adelante de esto. Corrie ten Boom decía, eso se lo saben muchos, decía cuando iba a entrar a una de las barracas que estaba infestada de cucarachas, de piojos, ¿no? Era de piojos, era de piojos, sí. Y decía:
por esto, o sea, yo le agradezco mucho a Dios por muchas cosas, pero por esto nunca le voy a agradecer. Sin embargo, ella no sabía lo que decía, porque gracias a eso, ella pudo tener mucha libertad de poder hablar de la palabra de Dios. Y sí, va a haber muchas situaciones en nuestra vida que nos incomoden, pero ¿sabes qué? Cuando veas algo que te incomode, dale gracias a Dios. Y dale gracias a Dios porque seguramente Dios tiene un plan a través de esto. Primero, el plan es humillarnos el primer plan es humillarnos y llevarnos a depender de Él. Pero también tiene Él otras sorpresas que vienen atrás de todo esto. Atrás de un tráfico en donde no puedas llegar, atrás de una descompostura de automóvil, atrás de una empleada de burocracia, atrás de una fila larga del banco. Creo que tenemos que aprender mucho, ¿no? Así que en tu nombre alzaré mis manos a ti. Bien, nos vamos a la siguiente parte. Vamos a leer del versículo 5 al 8. Alberto, ¿quieres leer, por favor? Como de cebo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de alegría te alabará mi boca. Cuando me acordaré de ti en mi lecho, cuando meditaré de ti en las velas de la noche. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Mi alma se antojó tras de ti, tu diestra me ha sustentado. Sí, David decía esto en una situación difícil. En aquel entonces, si lo remitimos al tiempo de la persecución de Absalón, podemos ver cómo David vivía situaciones difíciles e incómodas. Su cama era el suelo, su almohada una tela, su cabecera probablemente una piedra, su techo era el cielo. En ese entonces, con una confianza en su Dios, sabe y declara que Dios saciará su vida de lo mejor. La versión que leímos habla del cebo. Aquí nos habla del meollo y de la grosura. Ajá. ¿Y saben qué significa? ¿Saben ustedes qué significa esto del meollo y de la grosura? Lo más sabroso es la grosura, ¿no? Alguien que ha ido a algún restaurante argentino, ¿qué le gusta más? ¿El bife de lomo o el bife de chorizo? Pues es el más grasosito, ¿no? Es el que nos gusta más luego, ¿no? Que no nos hace mejor eso, pero ese es el meollo. Bueno, el meollo nos habla del corazón, de la parte más sustancial. Ajá. La grosura nos habla de abundancia. Entonces, es impresionante ver cómo David, a pesar del tiempo en que estaba viviendo, decía con los ojos de la fe, porque yo sé que estando en las manos de Dios, Él me va a dar el meollo y la grosura de la vida. Ajá. No importa que a mi alrededor, porque no nos olvidemos que decía antes del primer versículo, que decía, cuando estaba en el desierto de Judá. ¿Tú crees que en el desierto de Judá hay meollo y grosura? No, ¿verdad? O sea, hay puras hierbas secas. O si es que hay hierbas. Ajá. Entonces, aquí David habla de, estando en ti, me vas a llenar del meollo. Me vas a llenar de la parte más rica, de la parte sustancial. Y me vas a dar la grosura. La grosura me vas a dar en abundancia. Ahora, David había tenido muchas cosas en abundancia y en ese momento no las tenía. Sin embargo, él no se quejaba y él no dejaba de poner su gozo. Sabía que su alma estaba en el mejor lugar, porque el mejor lugar era esa relación íntima con Dios. Y ahí era donde encontraba sus riquezas. Vamos a leer el Salmo 36, versículos 7 al 8. Que dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y los abrevarás del torrente de tus delicias.
El mismo David utilizando las alas, los términos de las alas, como los vamos a ver al rato, utilizando el término de la grosura, porque dice, y hablando de la misericordia, fíjate que cómo está conectado todo, ¿no? Mejor es tu vida, mejor es tu misericordia que la vida. ¿Por qué? Porque en esa misericordia de Dios David encontraba el meollo y la grosura de su vida espiritual. No olvidemos que lo más importante de todo esto nos lleva a las verdades espirituales. Las riquezas materiales solamente Dios las utiliza como una enseñanza de las riquezas espirituales. A nosotros nos gusta mucho el oro, cómo brilla. Cuando vamos a lo mejor a una vitrina y vemos una piedra preciosa, una esmeralda, un rubí, pues es algo que gusta naturalmente, ¿no? Bueno, pues todo eso no tiene nada que ver. Son apenas una sombra de todo lo que puede hacer las verdaderas riquezas que Dios nos da. Y que además podemos disfrutarlas aquí a través de una relación con Dios, empezarlas a disfrutar aquí. Así que este meollo y esta grosura David las encontraba. Ahora, dice algo muy importante aquí en el parte. Y con los labios de júbilo te alabará mi boca. Una vez más, en el versículo 4 dice, y yo alzaré mis manos, en tu nombre alzaré mis manos. Y aquí otra vez habla de la alabanza. Y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando Dios nos da en abundancia, es necesario también que abunde nuestra alabanza hacia Él. Si Dios nos dio el meollo y la grosura de sus bendiciones, entonces nosotros necesitamos darle el meollo y la grosura de nuestros corazones. Sabemos que no lo tomemos en el sentido porque sabemos que nuestro corazón es corrupto. Sabemos que nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón no son malas, pero esto que nos habla de nuestra entrega, habla de entregar nuestro ser, darle lo mejor de nosotros. No solamente nuestro domingo, nuestro miércoles, no solamente nuestro tiempo en un determinado en un momento, en una hora de nuestra vida, sino verdaderamente darle todo. Aún las situaciones triviales, aún tu trabajo. ¿Cómo haces tu trabajo? ¿A quién quieres agradar con tu trabajo? ¿Quieres agradar al hombre o quieres agradar a Dios? Entonces, yo creo que más bien estas bendiciones, este meollo y esta grosura nos deben de constreñir a darle también nuestra vida. ¿Sí? O sea, hacer un sacrificio vivo, santo, agradable. Romanos 12:1, exactamente. Porque, o sea, sabemos que no tenemos nada que ofrecerle a Dios, ¿no? La verdad. Pero sabemos también, como dice ese versículo que dices, Pati, qué es lo que nos pide Dios. Y ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo, ¿no? Primero dice vivo, santo, agradable a Dios, ¿no? Que es, además dice algo muy importante. ¿Cómo termina? Nuestro culto racional. Nuestro culto racional. Sí, dice Dios que hay un culto. Digo, en el Antiguo Testamento había un chorro de cultos, había muchas cosas ceremoniales que se tenían que cumplir los que seguían a Dios. Bueno, ahora se nos pide algo, un culto racional, que es entregar nuestra vida. Si tú ves que Dios ha hecho bendiciones en tu vida, entonces, ¿sabes qué? Dile, Dios, no tengo nada que ofrecerte, pero aquí estoy. Heme aquí, envíame a mí, ¿no? Bueno, versículo 6. Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medite de ti en las vigilias de la noche. La noche, esa noche donde tenemos descanso todos, salud, puede ser un tiempo de angustia. Muchas veces nos pueden asaltar en medio de la noche problemas y somos muy susceptibles a esto, ¿no? Sin embargo, aquí David nos da otra cara y dice que en ese momento, en la noche, él es cuando medita en lo que Dios ha hecho en su vida. Sabemos que la oración es algo constante, debe de ser algo constante en nuestra vida. Y que no necesariamente nos tenemos que hincar para poder estar orando a Dios, sino constantemente podemos estar clamando a Él. Sin embargo, la noche o los tiempos en donde no hay ruido, en donde no hay distracciones, son tiempos muy especiales que podemos utilizar
para meditar en él y para poder encontrar esos tesoros escondidos. Fíjate que la noche, dice, ahí es donde buscamos y hallamos los tesoros escondidos. Esos tesoros escondidos de Dios están como en esos lugares remotos, que solamente los va encontrando alguien que está siendo cada vez más experto. Hace años vi un documental que se trataba de puras cuevas, de las cuevas en el mundo. Y un documental muy bonito, pero me llamaba la atención, hay cosas en las cuevas que yo nunca hubiera imaginado. Ajá. Y en Estados Unidos hay una cueva que se llama Lechuguilla. Y es una cueva que hasta hace poquito se descubrió. Pues solamente lo pueden descubrir los expertos, los espeleólogos, ¿no? Pero ¿por qué se llama Lechuguilla? Porque en el centro de esa cueva se encontraron unas formaciones cristalinas y tan delicadas como hojas de lechuga. Por eso le pusieron Lechuguilla, ¿no? Inclusive, pues tú no necesitas ir ahí, comprar el video, ya lo puedes ver, ¿no? Pero a esos lugares pudieron entrar solo aquellos que están habituados a entrar y a saber manejar esos lugares, ¿no? Dios tiene tesoros. No son difíciles de encontrar, pero Dios quiere que tú puedas profundizar como esos espeleólogos en las profundidades de la tierra, que tú puedas ir profundizando en tu relación con Él, para poder encontrar cosas que antes nadie había encontrado. Para que tú puedas encontrar de un mismo versículo que hayas leído a lo mejor hace muchos años, tú puedas encontrar un nuevo tesoro, ¿no? Un tesoro que va a ser para ti, exactamente. Entonces, pues sí, David encontraba esto, dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho y medite de ti en las vigilias de la noche. No que estoy con esto exhortando a que dejes de dormir, ¿no? Porque pues la verdad es que no quiero que te dé un infarto, ¿no? Sino, si tú pierdes el sueño, o sea, tú busca a Dios en la quietud. Y si algún día se te va en el sueño, deja de pensar en tus problemas y profundiza en las bendiciones de Dios. Y profundiza en lo que esto puede hacer esta vida. Y profundiza que esta situación que está pasando en tu vida no se le va de las manos de Dios, sino que quiere enseñarte cosas muy importantes. Dice, porque, a ver si no se me va algo más. Fíjate, el tiempo de madrugada también puede ser un tiempo de quietud, como lo habíamos visto al principio, ¿no? Cuando David habla de que me levantaré de madrugada, ¿no? En donde no tengas ninguna distracción para acudir a Dios y meditar en Él. ¿Qué es lo que dice el Salmo 119, versículos 147 y 148? Decía, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar tus mandatos. Así que podemos sellar este versículo con este otro salmo que nos ayuda, ¿no? Como otro creyente, que por cierto, yo siempre pensé que el Salmo 119 lo había escrito David y parece que no. Parece que más bien fue Esdras el que lo escribió. Pero bueno, eso lo veremos en algún tiempo después. Pero finalmente vemos como otro hombre de Dios dice, para mí es muy real Dios en mis problemas, y cuando el sueño se me es quitado por los problemas, entonces pues, empiezo a meditar en Dios, y así puedo ver a mis problemas a través de los ojos de Dios. Dice el 7, porque has sido mi socorro, y así en las sombras de tus alas me regocijaré. Sí, David no era la primera vez que era perseguido o amenazado de muerte. Él había ya tenido muchos años anteriores en donde había tenido esta persecución. Fíjate cómo son diferentes las pruebas. David había tenido persecución anteriormente por Saúl. No tengo mucha idea cuánto haya durado esa persecución.
calculo que han de haber sido quizás unos 10 años, más o menos, no sé exactamente cuánto. David más o menos se apareció en la escena como a los 15, 16 años, era un muchachito, y él tomó el reino a los 30 años. Vamos a poner que hubo un tiempo ahí de paz en donde pues tenía buena relación con el rey, pero pues pienso que ha de haber sido un periodo muy prolongado. Ese tiempo era un periodo de mucha paciencia. Comparándolo con la persecución de Absalón, cuando Absalón lo persiguió realmente no fue mucho tiempo, quizás unos días. Cuando ya finalmente Dios arregló todas las cosas. Sin embargo, era una prueba mucho más dolorosa que la de Saúl. En una requería paciencia, pero en la otra requería confiar en Dios a pesar del dolor, porque imagínate que tu mismo hijo te quiera matar. Uy, qué cosa tan horrible, ¿no? Su mismo hijo estaba persiguiendo su vida, y si lo encontraba él no iba a tener ninguna misericordia para matarlo. Entonces, al recordar las liberaciones pasadas, David traía la liberación de Dios a su mente en ese momento. Qué hermoso es esto. Tú has sido mi socorro. Esto nos habla también de una constante. Y no solamente David lo experimentó en una ocasión hace mucho tiempo cuando Saúl lo perseguía. Yo experimenté el socorro de Dios, sino verdaderamente él habla en un tiempo que dice: tú has sido mi socorro y lo sigues siendo. ¿Y por qué en esta ocasión no lo vas a hacer? Claro, si Dios te ha liberado anteriormente, lo va a hacer esta vez, pero ¿tú vas a confiar en Él? Muchas veces nuestra desconfianza a Dios es muy sutil. Y muchas veces podemos nosotros decir que confiamos en Dios, pero empezamos ahí a mover nuestra mano. No quiere decir que no hagas nada, estamos llevados a hacer cosas, ¿no? A movernos, ¿no? Pero muchas veces esa falta de confianza puede ser muy sutil. Yo creo que somos llamados a poder meditar en nuestra vida y decir: Dios, en esta prueba estoy confiando en ti. Tú puedes decir, y a mí me ha pasado, en una prueba sí confío en ti, pero de repente te pones de mal humor porque no están saliendo las cosas como tú quieres. Entonces no estamos confiando en Dios. Así que, pues definitivamente, Dios quiere que Él sea siempre nuestro socorro en toda situación, así en las pequeñas en las que estamos nosotros confiados en nuestros propios recursos, así como en las grandes. En toda situación Él debe de ser nuestro socorro. Y esta confianza nos va a llevar a estar en un lugar en donde nos sintamos a gusto, que es las alas de Dios. ¿Por qué nos sentimos a gusto? Porque vamos a estar protegidos. A pesar de que las situaciones no nos hagan sentir a gusto, pero las alas de Dios nos van a estar llevando a estar en esa paz, en ese gozo, en esa confianza. Bien, la liberación de la prueba vendrá a su tiempo, así como vamos a ver que la liberación de David llegó a su tiempo. Sin embargo, él afirmaba esto porque antes de la liberación, él ya estaba bajo la sombra de las alas de Dios. Y por último, el versículo 8. Creo que son versículos que están muy, muy ligados, ¿no? Dice: en la sombra de tus alas me regocijaré. Hay algo muy importante. Cuando tú estás confiado en Dios, entonces viene el gozo. No es que tú tengas que decir: tengo que estar gozoso, y lo tengas que repetir 100 veces, sino que naturalmente cuando tú en una prueba acudes a la palabra de Dios y entonces te acoges a la sombra de tus alas, entonces viene la paz y viene ese fruto del Espíritu también, que es el gozo. Yo me regocijaré en ti. En medio de la prueba, David se iba a regocijar. Bien, dice el versículo 8: está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Y es un versículo muy, muy parecido
en cuanto a esto. David podía sentir ese cuidado de Dios porque su alma estaba apegada a Él. Las situaciones que pasamos en nuestra vida tienen un fin. Dios nos trae a veces bendiciones, y nos trae también pruebas y alguna persecución para que dependamos de Él, para que podamos alabarlo a Él con extender a Él en su nombre nuestra alabanza, para poder disfrutar de su meollo y de las grosuras, para siempre llevarnos a Él a su socorro, como lo hemos visto. Y todo esto tiene como un fin, que nuestra alma cada vez se pegue más a Dios. Cuando tú vas creciendo en una relación de amistad con una persona, o aun cuando tú vas creciendo, a pesar de las dificultades en tu matrimonio, puedes ir creciendo en tu relación con tu esposo o tu esposa, tú te das cuenta que el cariño es muy distinto a que cuando empezaste, cuando eras novio, ¿no? Es muy distinto. Entonces, es más profundo, debe de ser más profundo. Así, de la misma manera es nuestra relación con Dios. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor nos debe de enseñar de esa relación con Dios. Y cuando tú creías en un principio y te maravillabas de la respuesta de oración, de la victoria sobre este pecado que te dio Dios, era un gozo de primero, ¿no? Que nunca se debe perder ese gozo. Sin embargo, Dios quiere que tu alma cada vez esté más apegada a Él y que tú te empieces a gozar simple y sencillamente por su presencia. Ya independientemente de las victorias, ya independientemente de las respuestas de oración, que también te van a traer gozo, pero al conocer mejor a Dios te va a llevar a poder gozarte ya tan solo por su presencia, ¿no? Y por su brazo fuerte, dice, tu diestra me ha sostenido. Esto no es un insulto para los zurdos. En el caso, si hubiera una Biblia especial para los zurdos, diría, tu zurda me ha sostenido, ¿no? Pero vemos que esto habla del brazo fuerte y habilidoso, ¿no? Eres diestro, eres hábil. Y generalmente la derecha o la mano con la que utilizas es la que tienes más fortalecida. Así que Dios no nos cuida de reojo nada más, sino que podemos tener, si tú estás bajo su cuidado, podemos tener la certeza de que su diestra poderosa, su brazo derecho y habilidoso te acompaña, te protege, te recoge y lucha por ti. El meditar acerca de la poderosa diestra de Dios te llevará a confiar más en Él y a no apoyarte en tus propios recursos. Me gusta mucho esta parte para terminar, me gusta mucho esta parte del libro de Crónicas, segunda de Crónicas 32, del 7 al 8, en donde Judá, el rey Ezequías tenía una gran amenaza. Estaba sitiado por el ejército más poderoso, por el ejército del rey Sennacherib de Asiria. No estaba él ahí, el rey, sino que estaba una misión de este rey, ¿no? Una parte del ejército, que llegaron delante de Ezequías y lo empezaron a insultar y empezaron a blasfemar en contra de Dios. El pueblo se amedrentó, pero un buen líder lo que hizo fue asegurar la confianza de su pueblo en Dios. No dijo, miren, yo los voy a salvar, ¿no? Un mal líder siempre va a hacer que las miradas se fijen en él. Un buen líder va a hacer, hablando de un líder, un pastor, un líder cristiano, siempre va a hacer que las miradas se fijen en Dios. Exactamente. Ahora, él los empezó a consolar porque él ya estaba consolado. Él los empezó a fortalecer porque él ya estaba fortalecido. Si tú quieres consolar a alguien y quieres fortalecer a alguien, tienes tú que primero vivir eso.
Segunda de Crónicas 32, del versículo 7 al 8. Es parte del discurso que Ezequías estaba dándole al pueblo. Y les dice: esforzaos y animaos. Las pruebas es necesario esforzarte, como habíamos dicho, y esto no va en contra de la confianza. No temáis. Te vas a encontrar que es más difícil esforzarte cuando temes que cuando no temes. No temáis ni tengas miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene. El ojo humano hubiera dicho: ¿cómo no le voy a tener miedo al rey más poderoso y a su ejército más poderoso? ¿Cómo no le voy a tener miedo a esto? O sea, eso dice el ojo de carne, ¿no? Sin embargo, aquí esta exhortación era para que empezaran ellos a ver con los ojos de la fe. Y dice: porque más hay con nosotros que con él. Y eso solamente lo puedes ver a través de las promesas de Dios. Solamente a algunos se les ha permitido ver ángeles o los ejércitos de ángeles, ¿no? Como cuando Eliseo, completamente confiado, imagínate, todo un ejército venía a atrapar a Eliseo, y Eliseo estaba muy confiado y su criado estaba vuelto loco, estaba con mucho miedo. Y entonces Eliseo dijo: Señor, muéstrale que son más los que están con nosotros que contra nosotros, ¿no? Y entonces Eliseo vio atrás de las huestes del rey de Siria, vio huestes más poderosas y más numerosas que rodeaban al ejército que estaban atacando. Así que de esta manera, esto mismo lo remite Ezequías y dice: porque más hay con nosotros que con él. El ejército que está a nuestro favor es más poderoso que el ejército que está en nuestra contra. Con él, o sea, con el rey de Asiria, con él está el brazo de carne, que generalmente es el brazo con el que más confiamos. Mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Eso es todo lo que dice aquí: tu diestra me ha sostenido. Y ¿sabes qué es impresionante? Y el pueblo tuvo confianza de las palabras de Ezequías, rey de Judá. Así que vamos a animarnos, vamos a esforzarnos. Esto es algo que Dios quiere que hagamos, pero lo más importante es hacerlo con una confianza en Él, en que Él hace su trabajo y que Él nos recoge con su diestra poderosa, ¿no? Sí, Pati. Hablando de este pasaje, a mí la primera vez o la segunda vez que leí esto me llamó mucho la atención, porque al final del capítulo 31 habla de lo bueno que hizo Ezequías, lo que fue, y se buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Y empieza este capítulo: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá. Entonces yo dije: Dios, si se porta bien, no sé. Sí. Y entonces para mí fue como muy ilustrativo, claro, con el tiempo, no a la primera, ni a la segunda, ni a la de decir: Dios trae pruebas a nuestra vida, aunque nosotros seamos fieles, porque o quiere demostrar su poder a favor de nosotros, quiere hacernos ver que sus promesas son fieles, o quiere limpiar algo que está muy profundo, que se tiene que sacudir, ¿no? Entonces eso fue así como un cambio de mente, porque en el mundo se porta bien, lo premiamos, se porta mal, lo castigamos, ¿no? Pero aquí, o sea, las cosas de Dios no son como las del mundo. Sí. Muchas veces son totalmente opuestas. ¿Y tú sabes cómo templan un metal? Con fuego, ¿no? Con fuego y con frío. Y pues es mucho más resistente que un metal, que algo que no tiene ese proceso, ¿no? Generalmente en un trabajo en las obras, un vidrio de estos, por ejemplo, todo esto sería un riesgo meter un vidrio que no fuera templado, porque no duraría mucho, ¿no?
es mucho más resistente. Dios ve más allá de nosotros, ¿no? Es un poquito como dijera, ok, mijito, te estoy regalando esto de cumpleaños, pero te tienes que preparar para el examen que te van a hacer mañana, ¿no? Al día siguiente de tu cumpleaños, ¿no? Entonces, todo esto es parte de una preparación, de mostrar el amor de Dios, de que, como habíamos visto, en todo esto tu alma está más apegada. Ahora, todo esto definitivamente, vuelvo a hacer la aclaración, no lo vas a poder vivir si tú no estás en paz con Dios, si tú no tienes esta relación con Dios, si no ha llegado esta relación con Dios a través del arrepentimiento. Así que bueno, pues vamos a quedarnos aquí. La próxima semana, Dios mediante, veremos la última parte. Sí, Memo, pero no, alguno. No, ahorita que decías de disfrutar simplemente su presencia, estar consciente y disfrutar su presencia, me recordó el estar siempre gozoso. A veces dices, ¿cómo puedo estar siempre gozoso? Recordando siempre que Él está presente en mi vida. Exactamente. Creo que es un punto, una meta que Dios quiere que tengamos todos, ¿no? Y que podamos profundizar ahí, llegar ahí, a encontrar la caverna de lechuguillas, ¿no?